Víctor y Zoroark seguirían a la reportera por varias calles hasta llegar a una gran plaza cubierta por árboles en medio de los edificios. Era un pequeño parque en medio de la urbe cuya existencia Víctor no podía recordar, por lo que dedujo que era algo nuevo. Sofía los llevaría por el medio del parque hasta el edificio que parecía ser el más antiguo de todos. Al igual que en el resto de Malvalona, la casona estaba completamente abandonada salvo por ellos. Mientras subían las escaleras, una pequeña réplica movió ligeramente las paredes a su alrededor. Continuaron subiendo hasta llegar al piso en donde se albergaban las oficinas de los redactores principales. Al fondo del largo pasillo estaba la oficina de Sofía, la única de la que emanaba luz gracias a las velas que encendió cuando llegaron. La oficina de la reportera estaba llena de pilas de papel y carpetas amontonadas. En la pared se extendía un tablón lleno de recortes de artículos aparentemente escritos por ella misma. Aunque no lo pareciese, podía verse cierto orden entre todo. Al cruzar la puerta, un olor peculiar llamaría la atención de Zoroark, un aroma dulce que había sentido no hace mucho y por el que empezaría a revolver las cosas de Sofía con tal de encontrarlo. Sofía abriría un cajón de su escritorio y el aroma se intensificaría haciendo que Zoroark se abalanzase hacia el cajón mientras Sofía intentaba apartar al Pokémon y Víctor lo sujetaba por detrás. El cajón era donde Sofía guardaba los pastelillos que le había dado antes a Zoroark en la estación, y para que no causase más desastres se resignaría a darle otro. Entonces se iría a una esquina de la oficina a comer. Bien, cuéntame, ¿cómo lograste fugarte de la cárcel? Eso tomaría a Víctor por sorpresa. ¿Cómo pudo ella saberlo? Sorprendido, ¿cierto? No fue difícil llegar a esa conclusión, el tatuaje te delató. Solo los del equipo Aqua usan ese tatuaje, y todos sus miembros están encarcelados o han desaparecido del mapa. Si ella ya sabía quién era, entonces ¿por qué lo estaba ayudando? Eso solo la pondría en problemas a ella. La razón era porque ambos tenían interés en investigar al señor Garrison. Eso fue suficiente para Sofía como para estar dispuesta a ayudar a un criminal fugado. Ella esperaba poder obtener algo de información de Víctor, sin embargo este no tenía absolutamente nada más que el vago recuerdo de haber visto antes ese rostro. Víctor creyó ver algo de decepción en la reportera, después de traer a un criminal a su oficina y que su Pokémon intentase asaltar su despensa. Resultaba que este no tenía nada más que un simple presentimiento. Aún así, no todo era malo para Sofía. Por muy vago que sea, ese presentimiento podría ser un indicio de que podría estar yendo por buen camino. Víctor aún no tenía idea de qué era lo que la reportera estaba investigando sobre Garrison, y pese a que sabía que podría no convenirle involucrarse, ya estaba aquí, por lo que no importaba mucho a estas alturas. Sofía entonces le mostraría a Víctor lo que hasta ahora había logrado obtener tras tomar una pizarra de un costado de su escritorio. Sujetada con cinta a esta había una serie de hojas y fotografías, impresiones de sitios web de lo que parecían ser empresas constructoras y varias fotos de diversos establecimientos. Víctor no entendía qué era lo que estaba viendo o cómo es que todo eso estaba conectado. Estas son las empresas que han estado siendo contratadas para los proyectos del señor Garrison. ¿Y cuál es el problema con ellas? Que aparentemente ninguna de estas constructoras existe realmente. Las direcciones IP de los sitios web me llevan a distintos sitios en otras regiones, como clubes nocturnos, casinos y bares. Además, los números de teléfono nunca están disponibles cuando llamo. Mi sospecha es que puedan tratarse de empresas fantasma. ¿Piensas que el hombre pueda estar involucrado en algún tipo de fraude? Es mi teoría más fuerte de momento, pero aún necesito más información para respaldarla. Eso por sí solo no decía nada. Fácilmente podían ser sitios web desactualizados por el desconocimiento de sus administradores, pero ella se veía segura.
Ella creía estar encaminándose a destapar algún tipo de fraude por parte del ilustre candidato a alcalde, de quien sacó una fotografía de perfil para colocar junto a las demás que conformaban el esquema de la pizarra, a la que Zoroark empezó a gruñir en cuanto la vio, algo que llamó la atención de ambos, pues al parecer el Pokémon también reconocía ese rostro, y no por algo bueno precisamente, pero para Sofía eso era otro indicio de que iba por buen camino. Presiento que juntos podríamos armar algo grande, te lo aseguro. Pero primero necesitaremos provisiones. Creí que con lo que tenía alcanzaría, pero con tu compañera aquí veo que no va a ser suficiente. Víctor ni siquiera se había percatado de que era una hembra. Sofía escuchó 3 picotazos en la ventana, siendo esa la señal de su Taillow de que afuera parecía haber movimiento. Su idea era salir a buscar más provisiones a un supermercado que había a unas calles. Con Víctor podrían traer más cosas, y de paso investigar qué fue el estruendo de hace unas horas, pero si afuera había oficiales patrullando quizá no era buena idea. Seguramente ese estruendo es lo que causó que los pocos oficiales que aún quedan en la ciudad se reuniesen. La otra opción era usar el subterráneo. Hay algunas tiendas en las estaciones de metro donde podrían conseguir alimento, y era poco probable que hubiese vigilancia ahí, por lo que se pusieron en marcha antes de que los policías se volvieran a esparcir por las calles. Cada uno con una mochila volvieron a la calle con la particularidad de que un extraño polvo blanquecino cubría el asfalto, el césped y los arbustos del parque. Reprimiendo el impulso de averiguar de qué se trataba, tomaron rumbo en dirección contraria a la gran nube de polvo que aún se elevaba en el aire. Tras pasar por un árbol caído, Zoroark se detendría en seco y empezaría a olfatear efusivamente alrededor de este. Parecía ser que el Pokémon había detectado algo, sin embargo el rastro se perdió al cabo de unos pocos metros por culpa del polvo que cubría la zona. Sofía y Víctor veían extrañados a Zoroark, quien ahora tenía una mirada decaída que continuó todo el trayecto hasta la estación de metro. El amplio complejo subterráneo previo a las vías del metro estaba tan maltratado como todo el resto de la ciudad. Los ventanales de las tiendas estaban destrozados, llenando el suelo de vidrio y trozos de escombro de tamaño considerable. Pese a eso se veía estable dentro de lo que cabía, no había derrumbes serios salvo por las escaleras que conducían a las vías. Extrañamente se veía en mejores condiciones que la superficie. No tardaron en encontrar una tienda de conveniencia que aún permanecía intacta, por lo que entraron y empezaron a buscar, priorizando alimentos que no requiriesen preparación o refrigeración. En su mayoría eran galletas, cereales, bayas enlatadas o cajas de leche de Miltank. Zoroark seguía cabizbajo, despojada tanto del ánimo como el apetito. Sin saber bien el por qué Víctor sentía lástima de verla así, sin embargo cada vez que él acercaba su mano ésta la apartaba de un manotón hasta que su insistencia hizo que Zoroark respondiese mordiendo su mano. No te ofendas, pero parece que no eres muy bueno entrenando Pokémon. Este Pokémon no es mío. La salvé de ahogarse en el río, desde entonces me está siguiendo, supongo que como forma de agradecimiento. O quizá porque sabe que así podrá obtener comida más fácil. ¿De verdad creí que era tuyo? Recuerdo que solían usar Pokémon tipo siniestro en el equipo Aqua. Eso hizo recordar a Víctor el Pokémon que tenía como compañero cuando aún estaba en el equipo Aqua, aquel Maictillena que tenía desde que era un simple Puchillena y que lo acompañó durante bastante tiempo. Se empezó a preguntar qué fue de ese Pokémon, y en dónde podría estar ahora. Como sea, trata de ser un poco más atento. No sé qué podrá estarle pasando, pero se nota que no lo está pasando bien. Víctor se quedó pensando en eso mientras Sofía volvía a enfocarse en buscar suministros, por lo que quiso intentarlo de nuevo. Víctor se sentó en el suelo junto a Zoroark y antes de intentar cualquier cosa le ofrecería una barra de chocolate. Zoroark se la quedaría viendo unos segundos antes de aceptarla. De pronto el Pokémon que antes se veía tan sombrío y atemorizante ahora se veía vulnerable, lo suficiente como aceptar el consuelo del caramelo, mientras sus ojos se ponían vidriosos a la par que una ligera y casi imperceptible sonrisa se dibujaba en sus labios. Es bueno ver que ya estén en buenos términos. ¿Ahora les importaría ayudarme?
Víctor volvería a ponerse a trabajar y esta vez Zoroark también decidiría ayudar guardando mayormente dulces entre su cabellera. Pronto ambas mochilas y el cabello de Zoroark ya estaban llenos de alimento que les debería durar varios días, por lo que salieron de la tienda y emprendieron el camino de regreso para salir de ahí antes de que otro temblor empezase. Dime, ¿cómo fue que acabaste aquí? Ya sabes, encarcelado. ¿Por qué te interesa saber eso? Es mi trabajo, no puedo evitarlo. Bien, ¿qué es lo que sabes del equipo Aqua? Respecto a los últimos años, bastante. Tanto el equipo Aqua como el equipo Magma se reorganizaron tras el incidente de Rayquaza hace una década, tratando de buscar métodos que realmente ayudasen tanto a humanos como Pokémon y todo eso. El cambio no gustó a muchos dentro del equipo Aqua, sobre todo a los más extremistas, por lo que poco a poco el equipo acabaría desintegrándose. Sin embargo, quedaron varios grupos más pequeños que se repartieron por Hoenn, algunos más violentos que otros. Lo recuerdo, hubo varios que siguieron causando problemas en los meses siguientes. Y tú quedaste dentro de uno de esos grupos, ¿cierto? Tenía 18 años cuando eso ocurrió, no pensaba con claridad en aquel entonces. ¿Recuerdas el incidente del alcantarillado de Ciudad Portual de hace 3 años? Claro que sí, me enviaron a mí a reportearlo. Una célula del equipo Aqua intentó hacer estallar las válvulas reguladoras del suministro de agua para intentar inundar la ciudad. Tú estuviste ahí, ¿verdad? Tardé mucho en percatarme. Para cuando me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo ya tenía un explosivo de 7 kilos en las manos y una docena de policías apuntándome. Me salvé de la cadena perpetua porque colaboré dando varios nombres y ubicaciones, por lo que solo recibí 10 años. Y ahora estás aquí, libre. Sí, supongo que aún no pienso con claridad. Estaban cerca de la salida cuando una voz inundada por el eco les gritó por detrás que no se movieran. En cuanto se dieron la vuelta vieron al detective Malcolm de pie a 5 metros con su arma levantada, mientras detrás de ellos otros 3 oficiales de policía saldrían del pasillo aledaño cerrándoles el paso. El detective repitió nuevamente que levantasen las manos mientras los 3 oficiales se les acercaban listos para esposarlos. Sorpresivamente, en ese mismo momento las luces del subterráneo se encendieron con un dificultoso parpadeo, permitiendo a Víctor ver la satisfacción en el rostro de Malcolm, pese a lo inexpresivo que este era. En parte Víctor sabía que tarde o temprano acabaría volviéndose a encontrar con él, pero nunca pensó que sería tan pronto. No era como que pudiese intentar escapar de nuevo, ahora eran 4 armas las que le apuntaban, incluso con Sofía o Zoroark seguían estando en desventaja respecto a los oficiales. Veo que te conseguiste nuevos cómplices, por mí está bien, me pagan por cada uno de ustedes que encierro. Debe haber un malentendido oficial, nosotros solo estamos... Silencio, este hombre es un criminal fugado y ahora usted es su cómplice por saqueo en tiempos de crisis, los 3 vendrán conmigo. En cuanto uno de los policías se acercó a Sofía para esposarla, Tailou saldría de la abertura en la mochila de un salto tomando por sorpresa al oficial, y dándole a Sofía el tiempo para reaccionar empujando al policía. Víctor aprovechó que los otros 2 se distrajeron con eso y asestó un puñetazo en la mandíbula del policía que tenía delante. El tercer oficial intentaría sujetarlo por la espalda, pero Zoroark se le abalanzaría con un cabezazo tumbándolo al instante. Malcolm seguía de pie con el arma levantada, pero sin poder usarla por lo cerca que estaban los oficiales. El tercer policía aún no se recuperaba del golpe en la mandíbula cuando Víctor lo sujetaría por la camisa y tras ganar impulso lo lanzaría contra Malcolm derribando al detective. Sofía por su parte había acabado de apalear al policía restante con su mochila y los 3 empezaron a correr antes de que volviesen a levantarse. Sin embargo, tras avanzar un par de metros un nuevo temblor haría sacudir el subterráneo, haciendo que un pilar ya deteriorado acabase partiéndose a la mitad y haciendo sucumbir el suelo bajo Víctor, quien lograría sujetarse de un saliente antes de caer casi 5 metros hacia las vías del metro. Sofía y Zoroark se apresurarían para ir a ayudarlo a subir, mientras del otro lado de la grieta los oficiales se volvían a poner de pie aún medio aturdidos.
A regañadientes Malcolm tuvo que hacer caso a la petición de sus acompañantes para dejar la zona y volver a la superficie, pues era consciente de que la estructura era inestable, no sin antes dirigirle a Víctor una mirada que claramente decía: esto no ha terminado, antes de darse la vuelta y marcharse. ¿Adivino, conocido tuyo? Podría decirse que sí. ¿Nos va a traer problemas? Es terco y persistente, así que nos lo volveremos a topar de seguro. Tras ese violento e incómodo encuentro, decidieron salir del metro antes de que otro derrumbe ocurriese. Por supuesto que los tres preveían que los policías los podrían estar esperando en algún lugar, pacientemente a que se confiaran para poder seguirlos hasta cualquiera que fuese su refugio para apresarlos. Es por eso que decidieron separarse e ir en direcciones opuestas, dando vueltas sin rumbo esperando despistar al detective. Sofía iría hacia el área residencial al oeste del centro, mientras que Víctor y Zoroark irían hacia el este, rumbo al origen del estruendo que sintieron hace varias horas, pues sentían curiosidad sobre qué lo pudo haber causado pese a tener ya sus sospechas. Conforme se iba acercando al área, la misma fina capa de polvo blanquecino empezaba a cubrir el área, las calles, los autos abandonados, árboles y el aire, por lo que Víctor cubrió su boca y nariz con el cuello de su camisa y le daría la bufanda a Zoroark para que hiciera lo mismo. La improvisada protección no lograba su cometido del todo, pues el polvillo que había en el aire hacía difícil respirar y con cada paso se volvía cada vez más y más densa, empezando a obstruirles también la vista. Si quería ver algo tendrían que buscar un lugar alto, como una azotea, por lo que salieron de la calle y fueron en dirección hacia un edificio de apartamentos que parecía ser lo suficientemente alto como para darles una mejor vista. Sin embargo, la entrada principal no parecía ser una buena idea, podía haber policías dentro resguardándose, era una idea rebuscada pero era mejor no correr riesgos, por lo que en su lugar fueron hacia el callejón que había a un lado y usaron la escalera de emergencias para subir los 13 pisos hasta la azotea. Víctor llegaría a la cima agotado por la subida, mientras Zoroark ya llevaba unos minutos esperándolo arriba. Pensaba en lo mucho que su condición física se había deteriorado mientras subía los últimos escalones jadeando. La nube de polvo no dejaba ver con claridad, pero sí podía ver que lo que fuese que hubiese pasado fue grande considerando el tamaño de esta. La nube parecía amainar lentamente, por lo que decidieron esperar en la azotea hasta tener una vista más clara, de paso también daría tiempo para que la policía se relajase en su búsqueda. Víctor descansaba sentado en el suelo apoyado en el borde, recuperándose de la subida cuando Zoroark le pondría enfrente una barra de cereal. Víctor la abriría y se la entregaría de vuelta, pero ésta la rechazaría y volvería a acercársela a él, comprendiendo que ella se la estaba ofreciendo por lo que la aceptaría. Después de lo que pareció ser una hora esperando, Víctor decidió levantarse para echar un nuevo vistazo. A estas alturas todo el polvo ya debía haberse reducido lo suficiente como para dejarle ver con algo más de claridad. Además, tenía que volver al periódico. Sofía seguramente ya había regresado y los han estado esperando quizá por un buen tiempo. Tras levantarse y volver a dirigir la mirada hacia el borde, Víctor pudo ver atónito cómo el enorme centro comercial había desaparecido por completo y en su lugar solo quedaba una cuadra entera reducida a escombros, como si una bomba hubiese estallado en medio de la calle arrasando con todo a su paso. Era la única forma en que Víctor podía describir lo que vio a Sofía una vez estuvieron de vuelta en su oficina. Tenía el presentimiento de que algo así pudo haber ocurrido, habría sido el colmo que hubiese sido otro terremoto. ¿De verdad desapareció todo el edificio? Víctor solo pudo reafirmar mientras Sofía revisaba el teléfono de su oficina sin resultados. La electricidad había vuelto pero la línea telefónica seguía muerta. Aún así hay algo que no me cuadra. ¿Por qué solo ese edificio colapsó? Hubo múltiples derrumbes con el primer terremoto, pero con el segundo este fue lo único, y ni siquiera fue durante el sismo sino varias horas después. No entiendo a dónde quieres llegar, es completamente normal y creo que hasta obvio que algo así pueda pasar. Eso lo sé, pero considera esto, ese edificio le pertenecía al señor Garrison, lo adquirió hace menos de 2 años, y en cuanto estuvo en su poder contrató a una de estas empresas fantasma para ampliarlo.
¿No te parece como mínimo curioso? Porque a mí sí. Víctor tuvo un mal presentimiento, incluso Zoroark tuvo uno. Presentían que nada bueno podía salir de las volteretas mentales de esa mujer. Víctor por sobre todo sentía que esto lo ponía en demasiado riesgo, estuvo a punto de ser atrapado hace solo unas horas y solo se salvó por pura suerte, pero la siguiente no podría contar con esta para salvarlo otra vez. Sigo sin estar convencido de esto. Piensa un momento, con tu ayuda podemos resolver este caso, yo sola no habría podido ni siquiera salir de la estación. ¿Y qué saco yo de esto? Yo soy el fugitivo y al que volverán a encarcelar de todos modos. Pues tu amigo nos vio juntos, así que oficialmente también soy una fugitiva. Hagamos algo, ayúdame y te ayudo. Te mantendré oculto de la policía, si algo pasa, yo me haré responsable, diré que fui yo quien te sacó de la cárcel, y si todo sale bien, haré lo posible para que se sepa que fue con tu ayuda. ¿Y por qué correrías un riesgo como ese? Porque sería una excelente portada, solo piénsalo, masivo fraude destapado con la ayuda de un ex miembro del equipo Aqua, será la mejor historia que se ha contado. ¿Todos los periodistas están así de locos? Gajes del oficio.